están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola amigos, hoy vamos a preparar unas deliciosas gorditas rellenas de chicharrón prensado y bien doraditas en aceite. Así que no te puedes perder este video y vamos por los ingredientes. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestras deliciosas gorditas. Nuestro primer ingrediente es chicharrón prensado, el cual ya viene así desboronadito. Vamos a necesitar 200 gramos de chicharrón prensado. Yo aquí tengo maseca de maíz, tengo nada más medio kilo. Vamos a ocupar aceite de tu preferencia, es para dorar. Vamos a ocupar también un poco de sal molida. Vamos a ocupar crema de vaca, también un poco de lechuga rallada y bien desinfectada, y un poco de guacamole para darle un delicioso sabor. Lo primero que vamos a hacer, en un sartén vamos a vaciar la maseca y vamos a agregarle un poco de sal, esto es al gusto. Le vamos a agregar agua, ahora lo vamos a batir perfectamente. Vamos a agregarle el agua poco a poco, para que la masa no nos vaya a quedar aguada. Así que vamos a seguir batiéndole y agregándole poco a poco el agua. Y cuando ya nos está quedando con una consistencia suavecita pero no aguada, la vamos a dejar reposar por unos minutitos. Ahora en un sartén previamente calientito vamos a agregarle el aceite. Vamos a hacer una capa cubriendo el fondo de la cazuela. Y aquí la vamos a dejar que se caliente mientras preparamos nuestras gorditas. Vamos a ocupar una prensa, a esta le vamos a poner un plástico para que no se pegue. Ahora vamos a tomar una bola de masa, la vamos a aplastar con nuestras manos. Y aquí mismo le vamos a hacer un hueco, el cual lo vamos a rellenar con el chicharrón prensado. Este lleva más o menos una buena cantidad. Y ahora lo vamos a cubrir con la misma masa, dejando el chicharrón en medio. Como ves, así lo vamos a dejar, vamos a amasarle un poquito y la vamos a poner en la prensa. La vamos a aplastar muy poquito para que esta no se haga muy delgada, puesto que estamos haciendo gorditas y las gorditas pues son gorditas, ¿sí o no? Cuando ya la hemos aplastado la vamos a retirar del plástico y como ves así queda el chicharrón prensado en la masa, así se tiene que ver. Ahora en un sartén caliente vamos a agregar un poco de masa para ver si está caliente el aceite y si ya está pues agregamos las gorditas para que estas se vayan dorando. Y pues así vamos a seguir preparando todas nuestras gorditas, lo que completemos con la masa que hemos amasado. Y así vamos a seguir el proceso con todas. Hacemos nuestra bolita de masa, le ponemos el chicharrón prensado y lo vamos a envolver con la misma masa. Y como te había dicho anteriormente, vamos a apretarle solo un poquito a la prensa. Vamos a ver que la gordita quede de los dos lados del mismo tamaño o del mismo grosor. Y así se tiene que ver. Vamos a dejar que se doren por un lado y después le vamos a dar vuelta para que queden bien doraditas por los dos lados. Y por este lado pues continuemos preparando nuestras deliciosas gorditas.
haya pasado unos minutitos, un par de minutos, les vamos a dar vueltas. Como ves, así tienen que quedar súper doraditas, que se vean bien antojables. Y cuando ya está bien doradita por los dos lados, ahora las vamos a reservar, vamos a ponerlas en un papel absorbente para que este pues absorba el exceso. Y como ves, así de fácil quedan nuestras deliciosas gorditas. Y vamos a continuar preparando toda la masa que hemos batido y ahorita las vamos a acompañar con una deliciosa lechuga, cremita y un guacamole súper picosito. Este es el grueso que más o menos te debe de quedar la gordita. Por eso se llama gordita, porque está gordita. Y como te había dicho, ahora solamente la vamos a acompañar con un poco de lechuga bien limpiecita, ya desinfectada, por cierto. Le vamos a agregar lechuga picada, ahora un poquito de crema de vaca. Esto es al gusto, pero con crema saben deliciosas. También le vamos a agregar un poco de guacamole o salsita verde o roja, de la que a ti te guste más. Y ya por último vamos a ponerle unas rodajitas de jitomate fresco y jugoso. Y como ven, así de fácil es preparar unas deliciosas gorditas rellenas de chicharrón prensado, bien doraditas. Ahora sí solamente nos queda disfrutar. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado el video. Y si te gustó, pues compártelo en tus redes sociales. Y también sígueme en Facebook, que también ya me puedes encontrar como Cocina Fácil con Vero, o en Instagram, que ahí subo cuando normalmente estoy estrenando video aquí en YouTube. Y bueno, yo no me pude resistir de probarlo. Vean nada más qué sabroso. Súper deliciosas gorditas. Hasta luego.